Bienvenidos otra vez al vacilón más sabroso de YouTube, el Caribe de Gerberín, donde el chisme no duerme y el merengue suena hasta en el baño. Fui buscando tus besos, en otros besos. Vamos a hablar de esos bochinches rarísimos y únicos que giran alrededor de algunos de los temas más icónicos del difunto merenguero Ruby Pérez. Tú vas a volar, yo te quiero olvidar. Agárrense que nos vamos para los años mozos de Ruby Pérez, cuando él estaba dando sus primeros pasos con Vilfrido Vargas, y en medio de ese rebú se van en un viajecito para Colombia, y de allá se traen un palo musical, un merengazo criollo que terminaría siendo el primer éxito del mismísimo Ruby. Para Vilfrido, ese tema fue el que lo catapultó de verdad, el que lo puso en el mapa internacional. Les estoy hablando nada más y nada menos que de El Africano, una joya musical salida del coco brillante del maestro Calixto Ochoa. Mamá, el negro está rabioso. Se dice que Vilfrido y Ruby iban en un taxi por Barranquilla, cuando suena un tema rarísimo en la radio. Y ahí mismo Vilfrido salta y le dice a Ruby que se lo aprenda, que eso lo va a cantar esa misma noche. Es una canción. Ruby lo mira, más perdido que un lambón en misa, y le dice, como así maestro, eso lo canta una mujer. Ese tema acabando con el mundo y yo y esta mujer cantando y este clarinete, uy. Yo ni sé cómo meterle a eso, y colmo ni merengue es, pero aunque no lo dijo en voz alta, Ruby pensaba, diache, pero qué vaina más fea es esa. Pero con la presión que le metió Vilfrido, no le quedó de otra que cantarlo en la presentación. Al otro día, lo llaman para el estudio y ¡boom! Le ponen la canción que cantó en vivo, ya grabada y todo. Ruby quedó frío del susto y sorprendido de lo bien que sonaba. Y cuando yo oigo me dice, ¿te la aprendiste? Digo, sí, me la aprendí, pues vamos arriba. Y así nació El Africano bajo la voz de Ruby, un éxito mundial, gracias al ojo de Vilfrido y la voz de Ruby. ¿Y tú sabías ese bochinche? Cuéntame en los comentarios, que esto se puso bueno. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Si este inicio los dejó pegados, imagínense lo que viene, mi gente. Así que aprovechen y denle al botoncito de suscribirse, activen esa campanita que no se pierdan ni un chin de este sabor y regálenos ese like que tanto nos alegra el día. Y mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Digo, ay, mi madre, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Un éxito mundial, pero díganme algo, ¿ustedes saben al final qué es lo que quiere el negro? ¿O todavía estamos en lo mismo? Déjenlo en los comentarios, que esto hay que resolverlo. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ahora sí, mi gente, prepárense porque este lío con las canciones de Ruby no termina ahí. Les voy a soltar la verdadera joya de su carrera, Volveré. Ese tema fue su salvavidas, y miren, llegó justo cuando más lo necesitaba. Será mi estrella, si tú me esperas volveré. Ruby estaba en olla, botado de la orquesta, sin ni un chele, con una familia grande que alimentar y sintiendo que su carrera se había ido a pique. Wilfrido me bota en la mañana de ese día de la orquesta. ¿Cómo que te vota? Me botó. ¿Y todo por qué? Por atreverse a interrumpir a Vilfrido en plena musa, para decirle que se iba a descansar después de una gira agotadora. Y ¡zas! Lo sacaron de la banda como si nada. Me devolví, digo, ¿cómo fue? Tú estás fuera del grupo, no vuelvas. Según él y Vilfrido, se fue a descansar indefinidamente, pero ya ustedes saben, lo que era un descanso terminó siendo la echada. Y justo en medio de ese apagón, apareció Volveré, que le cambió la vida para siempre. Cuando un genio se está creando. pariendo, eso no se puede tocar y se vira para donde mí y me dijo, Ruby, si tú quieres, quédate. ¿Cómo? Si ya tú no estás en la orquesta. Pero el destino tenía otros planes, mi gente, y para colmo, también bienvenido Rodríguez, otro tigre. Imagínense esto, Ruby, en su cuarto mirando arriba sin poder pegar un ojo, cuando de repente suena el teléfono a las 3 de la mañana. Yo levanto el teléfono. Aló.
Él contesta medio dormido y del otro lado una voz gruesa le suelta, mijito, ¿y tú qué haces? Y Ruby le responde que no hace nada, que Vilfrido lo botó de la orquesta, y Bienvenido le responde, no te apures, te monto una orquesta y te llenas de cuarto. Ruby casi se desmaya cuando vio lo que tenía que cantar, una canción de mujer. Se negó porque esos agudos eran de Jorge Gómez. Resulta que Volveré la trajo la esposa de Bienvenido de España, y aunque primero era para Jorge, él dijo que no por las letras, que hablaban de una mujer de la vida alegre. Intentaron con Eddie y Charlie, pero nada, y ahí fue cuando dijeron, Ruby es el que va. Al final a Jorge la pasaron El Loco y la Luna, y así él quedó arreglado sin problemas, era un sencillo tranquilo y con letras acorde a sus creencias. Ruby llegó al estudio de madrugada, medio ronco, y al principio sacó el cuerpo a la canción. Pero el maestro Ramón Orlando, sabiendo lo que iba a hacer este temazo, le dio ánimos y le dijo, Rubio, ven, que la grabamos de atrás para adelante. Primero cantas lo más alto, que esas notas las tienes, y después lo demás. Y así, con Volveré, Ruby demostró que sí, que funcionó y lo logró como la voz más alta del merengue. Cuando yo me levanto, yo estoy medio ronco. Ramón está en una esquina haciendo ejercicio. ¿Cómo que lo grabamos al revés? Agárrense bien, porque esto se pone bueno, mi gente. El boom de Volveré fue algo de otro nivel. El tema salió grabado en un cassette que Bienvenido Rodríguez llevó a la Z101, y en 3 días ya estaba pegado. Eso fue en diciembre, y en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un hit sin precedentes, un fenómeno del merengue. Le quitó el trono a varios temazos que se estaban dando brillo por esa época, como el clásico Fiesta y Fiesta del maestro Diony Fernández. Fiesta y fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la maneca. Y no crean que Diony lo olvida, él dice que odia Volveré. No podía ni escucharla, porque literalmente le mató su hit. Así que, aunque para muchos Volveré fue la cereza del pastel, para otros fue un dolor de cabeza, porque los eclipsó. Pero lo más importante, mi gente, es que este temazo fue mucho más que un éxito en las listas, es un legado del merengue. ¿Y cómo olvidarnos de ese impasse entre Vilfrido y Ruby, mi gente? Porque lo que uno vota, otro lo recoge. A Ruby le pasó eso, y Bienvenido lo recogió de una. Lo llevó al estudio, le grabó el temazo de su vida y lo firmó. Pero aquí viene lo bueno, y es que se cuenta que Vilfrido estaba en contra de incluir Volveré en su producción. Es de la Orquesta Internacional, entonces esa pasa. Él lo rechazaba porque decía que no era la esencia de su orquesta, sino de la Orquesta Internacional. Pero cuando escuchó la pista, se convenció solito de que eso sería el pan de hoy y el de mañana. Fuerte, mujeres, sobre el fuerte para olvidarte. Entonces, fue a buscar a Ruby, pero ya era tarde, ya era propiedad de Karen Records. Porque después de unos líos, Vilfrido se fue a otra disquera, pero sin Ruby. Y ahí perdió, como él mismo decía, a su mejor cantante. Y no solo lo decía en esos tiempos, también lo ratifica hoy. ¿Pero qué le pasó a Wilfrido? Yo no sé, parece que él se molestó mucho que yo lo interrumpiera en ese momento. Por eso digo que yo creo que tuve la culpa. A Vilfrido le pasó como en la canción de Cobarde Cobarde, cuando lo tuvo no lo quiso, o algo así dice la canción. Yo no te quería cuando te adoraba. Ahora bien, mi gente, aquí no nos andamos por las ramas, no señor, les traemos otro bochinche con otro de los palazos de Ruby. Este, muy al estilo de Volveré, le devolvió la fama y la gloria a su carrera en esos momentos difíciles, justo cuando se desligó de Bienvenido Rodríguez, en pleno apogeo del apocalipsis de Juan Luis Guerra,
Ya saben que sin querer le quitó trabajo a muchos, entre ellos a Rubí. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Viene. Para Rubí, esos fueron días más oscuros que el fondo del mar. Estuvo en Venezuela, luego en Nueva York, y cuentan que andaba como alma en pena de un lado a otro porque no tenía ni transporte ni con qué pagarlo. Con el proceso de Juan Luis Guerra. En ese entonces, Rubí cantaba con pistas porque no tenía orquesta y él mismo pensaba que hasta ahí había llegado su carrera. Eso era lo que él le ponía la atención. Bienvenido, cuando le ponía la atención a algo, era con ese hasta el final y se olvidaba de los otros. Pero como dice el dicho, cuando más oscura está la noche, es porque ya va a amanecer y siempre aparece una luz o un ángel que nos da el empujón. Y ese ángel para Rubí fue Gerardo Díaz, el Toro. ¿Y saben quién fue el intermediario en esa vuelta? Nada más y nada menos que el Pachá. Según cuenta el mismo Gerardo, estaban en una celebración con la alta sociedad, en nada más y nada menos que el Banco Popular de Santo Domingo. Sí, con la familia dueña de ese banco tan prestigiado, varios de cuyos miembros murieron en el Yatzat. Miren cómo se entrelazan los destinos, cómo tuvo que ver con sus últimos días. Mucha atención, que se acaba de confirmar el fallecimiento del cantante de merengue Rubí Pérez. Pues bien, gracias al empuje del Pachá, el Toro accede a probar a Rubí, pero primero le hace una audición para ver si la voz seguía entera. Y Rubí la rompió, estaba más entero que nunca, con el power arriba. Dije, Rubí canta, pero él se dio cuenta que yo lo estaba probando y cantó Volveré. Digo yo, Juan Pablo, el hombre está entero. Así arrancó el proyecto Vuelve el Merengue, un nombre que lo dijo todo, el regreso del dueño de la voz más alta del merengue. Con canciones como Enamorao y Sin Verte. En ese disco todos los temas eran fuego puro, pero uno brilló con luz propia, Tú vas a volar. Ese tema, mi gente, originalmente era un vallenato colombiano de Omar Geles que enamoró a Gerardo por su letra. Entonces, junto con el gran Henry Giaro en los arreglos, lo convirtieron en un merengazo de primera. Tú vas a volar, tú vas a volar. Después de muchos tropiezos y trabajo, el disco quedó en su punto. Y ojo, cada tema de ese álbum era un éxito en potencia, que con solo sonar hacía que se llenaran las pistas de baile. Y es que así era cuando Rubí las cantaba en vivo. Con su presentación, sacaba del trono a cualquiera, hasta al mismo Torito. Sí, a Héctor Acosta, quien, según cuenta el mismo Toro Gerardo, en esos tiempos sentía unos celitos que se le notaban a leguas. Aunque lo admiraba y le tenía respeto, la llegada de Rubí a la empresa de Gerardo no le cayó muy en gracia al Torito. Anoche soñé, yo soñé contigo. Anoche soñé, yo soñé contigo. Dicen que, aunque ambos recibieron el mismo respaldo en producción, eso no calmó los sentimientos revueltos que el Toro tenía respecto a la presencia, el talento y esa chispa única que tenía Rubí para manejar al público. Según Edgardo, en tarima Rubí opacaba a cualquiera. Rubí se subía con ese C, lo sepultaba, y le daba duro, y ahí comenzaron los celos. Y es que, mi gente, eso tenía que ser así, porque el dineral que invirtieron en revivir la carrera de Rubí fue de más de $100,000. Y estamos hablando del año 1999, cuando ese monto era un billete largo, mi gente. Pero como las bendiciones no se miden, dice el mismo Toro que eso lo recuperaron casi en la primera gira. El montaje fue sencillo, Rubí al frente, claro está, Indira de los Toros Band y otros 2 músicos. Esa gira fue en Estados Unidos, y como no, sí tenían la ventaja de que Rubí ya era un artista consumado, conocido y con una voz impecable. Así que, mi gente, lo que hubo fue ganancia. Este álbum está catalogado como uno de los más exitosos en la carrera de Rubí Pérez.
Nosotros cogimos $50,000 prestados para invertirlo en Estados Unidos. Y una nota muy ocurrente por aquí, mis cuates, que cuenta el Toro, es que él tenía que controlar el tono de voz de Ruby. Ay, ¿se imaginan eso? Porque a veces cantaba tan alto que el sonido resultaba estridente. Cuando Ruby entraba al estudio a grabar, Gerardo le pedía que bajara un poco el tono, ya que en esa época se buscaba un merengue más suave, más romántico. Y me dice, mira, yo tengo a Ruby Pérez, está en las mejores condiciones ahora, pero tú sabes que es un gran artista. La prueba de eso está en los temas Tú vas a volar y Locamente enamorado, que también está incluido en esa grabación. En esos temas, dice Gerardo, se le escucha a Ruby con más ternura y una voz con un matiz que descresta. Pero hoy en día para mí todo ha cambiado, con lo mismo está llorando que cantando por amor. El final de esta unión, dicho por el Toro, se dio 2 años antes de lo pactado. El contrato era por 5 años, pero después de 3 años de éxitos, se dieron cuenta de que sus caracteres no encajaban, eran incompatibles, y trabajar así era bastante complejo. Por eso, Gerardo Díaz comenta que liberó a Ruby Pérez para que siguiera su camino, y Ruby se marchó para iniciar como independiente. Pero ojo, Ruby se llevó las producciones que había grabado con Gerardo, se escucha decir que prácticamente se las obsequió, así que él quedó como dueño de sus masters. Luego hizo alianza con Frank Reas, quien fue su manager por un buen tiempo, y según se rumorea, fue una gran mano para que Ruby creciera como artista independiente. República Dominicana y el mundo vio nacer a una superestrella. Desde muy pequeño sabía cuál era su objetivo en la vida, labrarse un camino lleno de éxito. ¿Y qué les cuento, mi gente? Otro chismecito sabroso. La canción Volveré fue tan top que la usaban para probar a los nuevos artistas. Incluso el gran Leo Díaz tuvo que hacer su debut con ese tema. Fue tal el revuelo, que hasta se crearon rumores de una supuesta rivalidad con Ruby. Pero tranquilos, que ese chisme se lo solté en otro video aquí en el canal, dedicado a Leo Díaz, no se lo pierdan. Yo tengo un amigo mío que se casó con una rubia, una muchacha muy linda. Por aquí, como siempre, les traemos puro dato sabroso. Hoy les contamos sobre ese estribillo, ese grito lleno de sabor que Ruby metía en sus canciones, el famoso ¿lo han escuchado? Pues tiene un origen bien cómico, como solo podía venir del recordado Ruby. Resulta que en sus días de artista en crecimiento, cuando se quedaba grabando y veía que se le iban a pasar las 10 de la noche, empezaba a sudar frío, porque si lo dejaba la guagua de su pana, que era quien le daba el aventón a su casa ya que Ruby no tenía carro propio, se quedaba en el aire. Los chelitos que ganaban no le daban para más, ahí sí como diría mi tía Petra, no le daba el pelo pa' la moña, pero por ningún lado, mi gente. Estaba grabando Volveré, a esa hora que le dije. Un poco de humor para que no se duerman. Entonces Ruby, afanado, le metía presión a los técnicos para que terminaran rápido, pero nada. Hasta que, cansado de esperar, soltó su famoso "y me voy", con sentimiento, sin saber que el micrófono seguía abierto. Cuando lo escucharon en la mezcla, quedó perfecto. Y desde ahí se volvió su sello personal. ¿Se sabían ese dato tan curioso? Pues ya lo saben, aquí en el Caribe de Gerberín les traemos lo mejor del merengue de antaño, así mero como lo oyen. Y yo le decía al ingeniero de sonido, oye, avanza, pero ¿y por qué tú me dices que avanza? ¡Me voy! Como conclusión, mi gente, este gran artista lleno de talento y con la voz más alta del merengue, era de trato delicado, había que hablarle con dulzura, porque su temperamento no era fácil de llevar. Como dicen por ahí, todo ser humano, y más aún un artista, tiene que cojear de algo, ¿no es así? Pero si continúas amándome no puedo, le das la vuelta a otros planes, a otros sueños. Ruby se describía a sí mismo en entrevistas como un cascarrabias, alguien que solo prestaba atención a quien se ganara su respeto y aprecio. Y, siendo sinceros, ¿quién no es así, mi gente? Es como a mí, que soy el amor de tu vida. Bueno, mi gente, llegó la hora de decir hasta la próxima, porque hemos llegado al final de toda esta historia mística y mágica que rodea una canción. Así le rendimos tributo a la grandeza que dejó Ruby Pérez en el arte musical.
Antes de terminar el show, los invito a que se suscriban, activen la campanita y nos den un like. Así seguimos trayendo historias mágicas y controversiales a sus vidas, queridos gerberines. Se me cuidan mucho, chaito.